Hola, en esta oportunidad quiero ir sobre lo que es el módulo legal. Primero hago un disclaimer, nosotros no somos abogados y lo que vas a ver acá hoy son simplemente aprendizajes de lo que nosotros hemos visto por más de 8 años ayudando a miles de personas y trabajando con muchísimos abogados. Trabajamos con más de 20 abogados migratorios y un poco muchas preguntas que nos hacen viene por la parte legal, hemos aprendido y lo que queremos es establecer y darte información que puedes utilizar para tomar ciertas decisiones, pero que siempre vamos a recomendar que utilices un abogado migratorio ya cuando veas que es necesario ese paso. Pero la información que vas a recibir hoy te va a funcionar para que vayas viendo cómo estructuras tu plan y el de tu familia. Iniciemos. Bueno, un poco nosotros hemos sacado más de 1000 visas de inversión, por lo cual, como te decía, tenemos mucho conocimiento de todo este tema y, y aquí vamos a entrar en lo que son las visas, principalmente visas de inversión. Y hay dos visas de inversión que las que nosotros trabajamos y prácticamente son las que existen. Eh, una es la visa E2, la otra es la visa EB5. Hay una diferencia que las visas se dividen en dos categorías, lo que son visas de inmigrante y visas de no inmigrante. Las visas de no inmigrante no te llevan a la tarjeta verde, las visas de inmigrante sí te llevan a la tarjeta verde. Por ejemplo, algo que seguramente conoces y es común es la visa de turista, es una visa de no inmigrante que te permite entrar a los Estados Unidos por un tiempo determinado por el cual después tienes que salir, pero te da ciertos beneficios y hay muchas visas que te dan otros beneficios. La visa E2 es una visa de no inmigrante que no lleva la tarjeta verde, pero tiene una serie de beneficios con las cuales vamos a ver y vamos a explicar ahora. Y la visa EB5 es una visa de inmigrante, es una visa que te lleva la tarjeta verde. Pero vamos a concentrarnos entonces en estas dos visas y arranquemos con la visa E2. La visa E2 es una visa que aplica para cónyuge e hijos solteros menores de 21 años. Primero, entender que es una visa que es un tratado que ha desarrollado el Congreso de Estados Unidos con otros países del mundo. No es una visa que aplica a todos los países del mundo, sino solamente a ciertos países que tienen tratados. En Latinoamérica, principalmente países que sí tienen tratado, podemos incluir Argentina, podemos incluir a Colombia, podemos incluir a México, a Chile, pero existen países como que no tienen tratado, como puede ser Venezuela, como puede ser Brasil. Es importante que primero también determines si tú entras dentro de ese tratado. Ahora bien, si tú eres, por ejemplo, peruano, que no aplica a la visa, pero tienes un pasaporte de algún país que sí aplique, como puede ser italiano o español, entonces ahí sí vas a poder calificar y sí vas a poder optar. Entonces, aunque hayas nacido en un país, pero tienes el pasaporte de otro país que sí califica, tú sí optas. O si tu pareja, tu cónyuge tiene ese pasaporte, también podrías optar a través de tu cónyuge. Entonces, vuelvo a los beneficios. Esto aplica si tú aplicas, por decirlo así, te aplica a tu pareja, a tu cónyuge y a tus hijos menores de 21 años. Luego, el cónyuge puede obtener una autorización de empleo sin restricciones. Veremos un poco que la persona que aplica solamente puede trabajar en la inversión en la cual está justificando la visa. Es decir, si yo hago una inversión, una franquicia, no me puedo voltear y luego ver cómo me contrata una empresa, porque no puedo participar en una nómina, pero mi cónyuge sí. Entonces hemos tenido casos en Globofran donde si hay alguien que está buscando emplearse en los Estados Unidos, aplican a través del cónyuge siempre y cuando pueda calificar y ya esa persona tiene permiso de trabajo. Y de hecho hemos tenido clientes que las empresas le han dicho que trabajan para transnacionales y las empresas le han dicho, yo no te hago el sponsor, pero si consigues una empresa que si consigues tener un permiso de trabajo legal acá, yo te contrato acá. Entonces, a través del cónyuge hacen esa estrategia. Los hijos pueden asistir a escuelas públicas, primarias y secundarias sin costo. Yo a veces digo, la visa de dos prácticamente tiene los mismos beneficios de un residente porque estás viviendo acá. Eso lo puedes hacer. Bajo una visa de turista, por ejemplo, no puedes estudiar no pueden estudiar en los colegios. Por eso tienes que ver las diferencias y los beneficios de las distintas visas. Los cónyuges pueden inscribirse para estudiar sin tener que pasar por una visa de estudiante. Todos pueden obtener la licencia de conducir estatal.
el solicitante y su cónyuge pueden obtener número de seguro social de Estados Unidos, el Social Security, que te da el acceso a créditos y préstamos. Ya con un Social Security ya empiezas a crear récord crediticio en los Estados Unidos, muy importante eh, para establecer raíces, para entrar en una serie de cosas que te van a ayudar inmensamente. Entonces, eso es un gran beneficio. Acceso a seguros médicos, viajes sin restricciones durante la validez. A veces nos preguntan, bueno, ¿qué restricciones? ¿Puedo salir o no? Puedes salir y entrar las veces que quieras. Es más, puedes incluso estar viviendo todavía en tu país con esta visa. Y ahí sí tienes que ver el manejo del tiempo, pero mucha gente que también está con nosotros, que por ejemplo quiere montar un plan B, todavía no quiere irse de su país, pero puede ya sacar la visa y en el momento en que desee puede venir y ya con esa visa vivir acá de forma inmediata. Pero también hay gente que dice, bueno, lo que quisiera yo es tener ese plan B, porque la visa de turista no me justifica, no me permitiría vivir, pero ya una vez con esto lo puedes hacer, te sale sin problema. Dirigir y desarrollar su propia capacidad empresarial para trabajar por cuenta propia. Una vez que tú sacas la visa, muchas estrategias que hacen clientes nuestros es que montan una compañía y a través de esa compañía es que solicitan la visa y empiezan a hacer distintas inversiones. No solamente tiene que ser una inversión, sino que tú puedes crear un portafolio de inversiones a través de esa compañía por el cual puedes empezar a hacerlo y lo manejas por tu cuenta propia. Las renovaciones ilimitadas de la visa si la empresa sigue activa. Aquí hablamos un poco también de los tiempos, por cuánto tiempo me dan la visa. Va a depender de la nacionalidad. De hecho, los mexicanos antes las daban anualmente y el año pasado subieron a 4 años, un gran beneficio que le dieron a los mexicanos. Los argentinos generalmente se la dan por 5 años, que igual a los italianos y a los españoles. Entonces, va a depender también del país donde tú estés y de tu pasaporte, pero te la pueden dar por ese tiempo y tienen renovaciones indefinidas. Yo conozco gente que tiene la visa por 20 años y a veces la utilizan, la quieren usar, incluso no quieren ir a la residencia por temas fiscales y entonces se mantienen con la visa 2 y perfectamente pueden hacerlo, porque en el momento en que, por ejemplo, a ti te sale el green card, tú en principio deberías vivir en Estados Unidos y ya ahí entras en un proceso, digamos, fiscal, porque si ya tú pasas más de 180 días en Estados Unidos, ya tú te conviertes en un residente fiscal. Entonces, hay gente que tiene la visa de 2, no pasa el tiempo suficiente, no pasa los 180 días, y perfectamente la tiene por muchísimo tiempo y no entra, y porque no le interesa. Hay gente que por el otro lado le interesa ser residente fiscal de Estados Unidos. Eso depende de la estrategia individual y de cada caso. Lo importante es que entiendan que esta visa se renueva. Muchas veces nos preguntan o vemos si es complicado las renovaciones. Las renovaciones es muy sencillo. Y el costo es mínimo. Mientras tú tengas el negocio, vas a lograr las renovaciones y eso es lo que tienes que estar presentando. Y es una inversión de capital razonable. A diferencia del EB5, donde te dice un monto que tienes que invertir, la visa E2 no te dice un monto que tienes, por el cual tienes que invertir mínimo. Lo que nosotros hemos visto es que tienen que ser montos a nivel de los consulados que deberían superar los $150,000. Y ahorita explico por qué, pero hace años atrás sacabas una visa de 2 por $80,000. Ya eso no lo vemos en los consulados. Lo que estamos viendo es que esté por encima de los 150,000. Tú debes también de controlar, tener por lo menos el 50% de las acciones de la compañía o del control de un negocio. Eso es importante que entiendan, que cuando hablé anteriormente de dirigir y desarrollar su propia capacidad, cuando tú justifiques tu caso ante las autoridades migratorias, tienes que demostrar que tienes por lo menos el 50% de control o de accionario del negocio que estás invirtiendo. Y también nos preguntan a veces, bueno, si lo hago en bienes raíces, no hemos visto que bienes raíces está siendo bien visto a nivel de los consulados. Generalmente tiene que ser un negocio operativo, activo, que genere empleos, que genere trabajo, que genere impuestos. Nos dicen también si te obligan un número de empleos, no necesariamente eso no lo exigen, pero sí vemos que idealmente que tengas el 50%, que inviertas más de 150,000, que puedas generar un par de empleos también, todo eso que lo vas a presentar ante las autoridades y hablaré un poco más adelante de cómo es ese proceso. Pero lo que vemos es que yo diría que lo que hemos visto nosotros es que se ve bastante bien, de entre
entre 180 y 250. Y yo creo que esa es una inversión que deberías de considerar. Repito, hasta 150 podría ser. Es un proceso expedito y esto es interesante porque te da también, o sea, hemos visto que, por ejemplo, la EB5 puede tardar años en que te la den. En vez que la visa E2, una vez que tú aplicas, tú podrías estar teniendo la entrevista en el consulado entre 60 y 90 días después y a la semana ya te sellan en el pasaporte, te entregan tu pasaporte con la visa sellada, que quiere decir que ya te podrías ir a vivir a los Estados Unidos. Entonces, dentro de las visas es la visa que nosotros vemos más rápida y que también vemos de un alto nivel de aprobación. O sea, yo diría que dentro de nuestros casos, más del 95%, los casos que hemos visto que no han sido aprobados es porque generalmente o han tenido algún antecedente penal o han tenido procesos de denegación anteriores. Entonces, es importante que cuando ustedes monten esto y hablen con su abogado, los abogados les puedan decir cómo se sienten con el caso de ustedes para que ustedes lo vean. En los casos que cuando nosotros vemos que nosotros también hablamos con los abogados, les pedimos a nuestros clientes que nos expliquen qué tal, cómo ven el caso. Pero tienen que ver lo que esto es como un trámite. Si tú cumples con todas esas condiciones, no deberías de ser aprobado sin ningún problema. Más, la mayoría de las veces, en los casos que armamos, los clientes ni siquiera les hacen preguntas en las entrevistas. Van a la entrevista, ven que todo está bien y les dicen bienvenido. Procesamiento consular o dentro de los Estados Unidos, a veces lo que quiero decir acá es que eso se hace, generalmente lo hacen, la mayoría de los casos lo hacen a través de los consulados de Estados Unidos en los países donde tú vives. ¿Okay? Entonces, si eres argentino, lo vas a hacer en el consulado de Estados Unidos en Buenos Aires o así lo vas haciendo en los distintos consulados de los distintos países. En México lo hemos visto que lo hacen en el consulado de Ciudad Juárez, pero también lo hacen en otros, lo hemos visto en Ciudad de México, lo hemos visto en otras ciudades también. Entonces, lo que tienes que ver en dónde. Y lo otro es que, esto es una pregunta que nos hacen, podrías hacerla directamente estando en Estados Unidos. Lo importante es que si lo vas a hacer dentro de Estados Unidos, es que estés dentro de estatus cuando tú hagas este proceso. Eso quiere decir que si a mí me dan la entrada, por decirlo así, en Estados Unidos y me la dan por 6 meses, entonces yo no debería, o sea, y ya yo hago el proceso de la visa, ese proceso debería estar dentro del plazo que me dieron. Si, por ejemplo, pasó 6 meses y un día y no me lo han dado, ya tú estás fuera de estatus después de los 6 meses. Entonces tú quieres llevar ese proceso, si estás con una visa de turista, dentro de estatus. Y lo que hemos visto que también te dan las aprobaciones por la primera aprobación generalmente te la dan por menor tiempo, como por 2 años, si lo haces dentro de Estados Unidos, pero después con las renovaciones siguen los plazos de renovaciones razonables que pueden ser de 5 años, 4 años, eso viene. Pero, y no es ninguna diferencia, simplemente que es como se maneja el proceso acá. Puedes patrocinar visas de empleo a otros. Esto es interesante también para familias. Cuando tienes tu negocio, tú luego, esto generalmente lo hemos visto ya después que pasa un año con tu negocio, tú podrías sacar lo que se llama un E2 Employee Visa, que puedes sacar otra visa dentro del mismo negocio que ya tú sacaste para alguien que quieras traerte y pueda ser patrocinado por ese mismo negocio que te sacó la visa a ti. Puede variar, expandir el negocio inicial, sí, perfectamente. Lo que tú buscas es crear con esto tu negocio y como te decía, tú montas tu portafolio y vas creando. Hay gente que viene y nos dicen, bueno, arranco con una franquicia, crezco en territorios o diversifico en el número de oportunidades que estoy desarrollando también con eso y eso también es válido. Entonces, es algo también para que consideres. Voy a pasar ahora rápidamente en lo que es la visa B5. Si tú no quiero quedarme acá porque el tema de la visa B5 en este momento es un tema que todavía no está claro. Los montos han sido de 1 millón, después de 500,000, ¿sabes? 900,000, 500,000, perdón. Y ha venido, pero está en un momento complicado el tema de las visas de B5. Yo te diría que hables bien con tu abogado para que entiendas muy bien si puedes proceder en este momento. Nosotros no estamos muy claros que este sea un buen momento para los temas de visas EB5. Ahora bien, habla con tu abogado si él considere y si quieres pon pausa y ves un poco todo el tema de los beneficios que puedes tener, pero no quiero quitar mucho tiempo. Actualizaremos este video cuando veamos que hay mayor claridad de todo lo que está pasando con las visas EB5. Hablo un poco de todo lo que es este proceso y cómo sería el proceso a nivel consular. Lo primero es que haces la selección y contratación del abogado de inmigración.
nosotros podemos trabajar con el abogado de tu preferencia si tú tienes un abogado, o te podemos recomendar. Trabajamos con más de 20 abogados migratorios y hemos visto que hay abogados que se especializan en argentinos o en mexicanos o en una visa determinada. Entonces, lo que buscamos con esto es darte la opción para que tú consideres cuál es el abogado que mejor te beneficia. Y también esto es una relación también de química, así que es importante que te sientas muy bien con el abogado que estás trabajando. Luego que tú lo hayas seleccionado, nosotros de hecho manejamos una relación muy directa con tu abogado porque nos van a pedir información, nosotros le vamos a dar a él también del negocio. Vas a preparar y recolectar la información, se va a preparar y recolectar toda la información para el expediente. El abogado te va a pedir una cantidad de información, por ejemplo, si estás casado, que demuestres que estás casado, te va a pedir copias de pasaporte, una serie de cosas que vas a hacer. Muchas veces van a ser cosas que van a tener que ser traducidas y certificadas esas traducciones. Y después van a pedir cosas del negocio. Lo que van a pedir, por ejemplo, si haces una franquicia, te van a pedir el acuerdo de franquicia, que es el franchise agreement, va a ser parte del expediente. También van a solicitarte que hagas un plan de negocio y eso también te podemos ayudar. Es parte digamos, del proceso que va a requerir. Y ese es el plan de negocio en donde tú vas a decir, mira, este es el negocio que voy a hacer, esta es la proyección a 5 años, todo lo que eso contempla y implica. Y eso va a ser también incluido dentro del expediente migratorio. Por eso te decía que a veces en bienes raíces es complicado porque no hay una actividad comercial real de lo que eso implica. Entonces, estamos viendo que hay, como digamos, mayor resistencia a nivel de los consulados con esos temas. Luego que el abogado tiene todo tu expediente listo, él coloca ese expediente ante el consulado. Los tiempos, y voy a quedar rápidamente, bueno, y termina con lo que es, y también va con la parte de la preparación de la entrevista. El abogado te va a preparar, pero también nosotros te vamos a preparar, quien te va a ayudar en el tema del el plan de negocio, porque la idea es que tú llegues con toda la información necesaria para cualquier duda o pregunta que te puedan hacer en la entrevista. No te preocupes, no es un proceso complejo. Realmente estás haciendo una inversión en un negocio legítimo y deberías ir muy seguro a esa entrevista y te vamos a dar toda la información para que vayas muy seguro a esa entrevista. Decía un poco de los tiempos generalmente en la parte del negocio, lo que nosotros hacemos como la franquicia, puede llevar más o menos unos 3 meses, entre 2 y 4 meses todo el proceso de la identificación de la franquicia y todo el proceso para llevarte a conseguir tu negocio. Luego el abogado se puede llevar más o menos un mes, pero vale la pena, pero antes vamos a empezar a trabajar o sea, no durante el proceso ya de la ubicación y selección de la oportunidad de inversión, ya vamos a empezar a tener conversaciones con los abogados y y la idea es que ya tú puedes empezar a adelantar el proceso con el abogado para que le empieces a dar toda la información necesaria. Luego el abogado reúne toda esa información, como sale aquí, y de ahí se coloca ante el consulado. Y después puedes esperar como 60, 90 días para que te den la cita. Y de ahí rápidamente ya te sellan el pasaporte y ya con eso ya tú puedes venir a los Estados Unidos y vivir acá. Entonces, el proceso, digamos, legal puede ser de 3 a 4 meses, el proceso de negocio puede ser de 3 a 4 meses. Eso sumas y puede ser entre 6 y 8 meses lo que te lleve todo el proceso desde que inicias con nosotros hasta que tienes tu visa sellada en el pasaporte. ¿Okay? Con eso, bueno, con eso termino y esto la idea es darte mayor información sobre lo que es un proceso legal y cómo se integra también con los procesos que nosotros manejamos con inversiones migratorias. Gracias y que estés bien.